Ya organicé también los import. El servlet se llama servlet cliente, y vamos a mirarlo por partes. ¿Cuál es la primera función del servlet? Capturar los datos que vienen del formulario. Yo a través del formulario le voy a mandar un ID, un nombre, un apellido y un género, que son los datos que están visibles en el formulario. Además de eso, entonces yo quiero que cuando se apriete un botón, el programa sepa ese botón de qué se trata. Es decir, estos botones, cada uno de estos botones, perdón, cada uno de estos botones tiene asociado entonces un numerito. Ese numerito le va a decir al programa de qué función o cuál es la función que debe ejecutar. Si agregar un registro, si listar todos los registros, consultar, guardar, borrar, etc. Entonces, esa opción va a ir guardada en la variable opción. Si se dan cuenta, para capturar un dato de formulario utilizamos el método request.getParameter. Con eso lo capturamos y lo guardamos en la variable. Así hacemos con todos. Cuando lo captura, él lo captura como un string o una cadena de caracteres. Por eso aquí está un poco más diferente. Hay algo que sirve para convertir una cadena de caracteres en números, siempre y cuando la cadena esté compuesta por números. La función es integer_parseInt y entre sus paréntesis va a estar la cadena de caracteres a la cual yo voy a convertir a números. Y esa cadena entonces la guardo en una variable entera que se llama option. Listo. En mi formulario, para la opción, voy a tener un campo que se va a llamar txt opción. Para el ID, entonces voy a tener un campo que se llame txt ID. Para el nombre, voy a tener un campo que se llame txt nombre. Listo. Esto ya estoy suponiendo porque todavía no he hecho el formulario, pero yo ya estoy proyectando que va a haber un campo que se llama txt opción, otro que se llama txt id, otro que se llama txt nombre, apellido y género, así como en el ejemplo. En el ejemplo nosotros tenemos un campo que se llama txt id, txt nombre, txt apellido, txt género. Listo. Y el de la opción va a ser un campo oculto, pero que pertenece al mismo formulario. Hemos capturado los datos. ¿Cómo los probamos? Vamos a probar los datos. Para probarlos, lo que voy a hacer es poner todo este resto de código en comentario. Me fijo que las llaves estén bien abiertas, bien cerradas. Y lo que voy a hacer es aprovechar este objeto out de tipo printWriter para imprimir. Bueno, no, todavía no. Vamos a probar esta primera parte. Vamos a hacer un formulario y ese formulario entonces va a tener estos campos y se los va a mandar al servlet y vamos a probar si el servlet sí los reconoce. Para eso entonces no necesitamos una página HTML, sino una página de tipo JSP, a la cual le voy a llamar formulario cliente. Pero formulario
cliente pegadito. Dentro de formulario cliente, entonces vamos a empezar a modificar aquí. Esta tablita que acabo de crear aquí es algo sencillo, simplemente para decir que aquí va a estar el ID y el ID va a ser un campo de tipo input. Y aquí es donde le vamos a especificar, como este es el del ID y yo había dicho en el servlet que necesitaba el campo de donde iba a sacar el ID se llama txtid, lo copio y lo pego aquí donde le ponemos el nombre txtid. También entonces le vamos a poner una opción que se llama require. Listo, sin ningún parámetro así raro, lo cerramos y este lo arreglamos. Esto mismo lo voy a repetir tantas veces como lo necesite. ID, nombre, apellido y género. ID, nombre, apellido y género. Entonces, ID, este es de tipo texto y este ya no se llama txtid, sino que se va a llamar txtnombre. Para el nombre, txtapellido para el apellido y txtgénero para el género. Listo. Vamos a ver cómo está quedando nuestro formulario. No le digo ejecutar porque
no hay un archivo index, que el index es el que siempre se ejecuta de primero cuando le doy a ejecutar a un proyecto. Ya tenemos nombre, apellido, género. Listo. Ahí está. ¿Qué nos falta? Por ejemplo, me falta el de la opción. Ahorita lo hacemos. Ya tenemos la tabla. Vamos a hacer entonces los botones. Los botones entonces. Los botones. Entonces los vamos a hacer de tipo botón. O mejor dicho, vamos a ver cómo funcionan todos los botones con uno solo. Submit. De tipo submit. Listo. Este no necesita tener nombre. Tampoco necesita que sea requerido. Lo que sí necesita tener es un value al cual le vamos a poner enviar, y necesita tener submit value enviar, y necesita tener déjenme pastelear, listo. Necesita tener ya no necesita tener ya. Ese es el submit y va a enviar, ¿cierto? ¿Qué nos falta? Aquí vamos a mirar cómo quedó. Listo, enviar. Ok, ¿qué nos falta? Especificarle el campo opción, ¿cierto? Para poder que nos guarde la opción que nosotros queremos realizar. Para la opción entonces la voy a hacer de tipo hidden en minúscula, y el nombre se va a llamar, el nombre va a ser txt opción. Txt opción es de tipo hidden, y este va a tener un value o el valor de 1, y 1 en mi servlet significa que, bueno, 1 en mi servlet significa que voy a guardar los datos, pero en este momento no va a funcionar así. Simplemente vamos a tratar de imprimir estos datos. Ya está nuestro formulario. ¿Qué nos falta en el formulario? Nos falta entonces configurar el formulario para que me envíe la información hacia el servlet. ¿Y cómo se llama el servlet? Servlet client. Este señor ahora los activo aquí.
Ok. Servlet cliente, los datos los va a mandar a Servlet cliente, los va a mandar por el método post y el formulario se va a llamar formulario. Todos los elementos de formulario entonces van a tener un nombre. El formulario mismo, los campos de texto, el de la opción, el botón no es tan importante. Pero vamos a ver si esto sí lo recibe. Entonces, ¿qué va a hacer el Servlet cuando reciba los datos? Simplemente los va a imprimir en una pantalla de tipo web. Out.print va a imprimir el ID son 1, 2, 3, 4 y 5. Le digo format, él me los organiza y lo primero que va a imprimir él es la opción. Mejor dicho, va a imprimir lo siguiente. Más opción, que es la variable. Y aquí le voy a poner un titulito. Opción escogida. Opción escogida, tal. Luego sigue el ID, entonces le voy a poner un mensajito que sea luego sigue el nombre. Luego sigue el apellido. Y luego sigue el género. Listo. Con esto entonces él capturó los datos y los va a imprimir en una página web. Vamos a ver si es verdad. Aquí le decimos F5. Aquí le decimos ID 111, nombre Julián García, género masculino y le digo enviar. Entonces, como podemos ver aquí, los datos fueron enviados hacia el Servlet y el Servlet los imprimió. Opción escogida, la 1, la que le especificamos en el campo. Tenemos también la identificación. Vamos a ponerlo de otra forma para que entonces lo veamos de una forma más organizada. Listo, opción escogida 1, identificación, nombre Julián, apellido del cliente García, género masculino. Entonces ya sabemos que el Servlet recibe los datos. Ahora sí, pasemos a configurar